Bienvenidos al podcast Biotech, donde la ciencia no es solo cuestión de vida o muerte, sino de risas y descubrimientos. Soy Diego Carangui y junto con Cintia Zacoto Reyes exploraremos los misterios más fascinantes del mundo de la biotecnología, obviamente sin perder el buen humor. Hoy tenemos una invitada muy especial, la ingeniera Gabriela Brito, ex estudiante de la carrera de biotecnología. Bienvenida, Gabriela. Hola Cintia, hola Diego, muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Y bueno, yo como dijo Cintia, soy graduada de la Universidad Politécnica Salesiana el año anterior. He estado haciendo también prácticas en el área de biología molecular e inmunistoquímica en Solca, en el Instituto del Cáncer de Cuenca, y también estuve en un laboratorio haciendo prácticas de biología molecular. Actualmente soy parte de un proyecto de microplásticos en diferentes matrices y bueno, en esas me hallo. Muy interesante, Gaby. Te iba a decir, Gaby, no sé si quieres que te hagamos unas preguntitas para poder romper el hielo así para antes de iniciar con el tema. No sé si nos puedes contar un poco sobre tu experiencia como estudiante aquí en la universidad. Bueno, creo que como muchos entré sin saber qué era biotecnología. Claro. Yo realmente la primera semana estaba segurísima que biotecnología se trataba de brazos robóticos y prótesis. Y la primera semana, los primeros 2 días, nos empezaron a contar sobre sus trabajos de titulación los tesistas de ese entonces y me empecé a enterar pues. Y bueno, por suerte me encantó la carrera, creo que tiene mucho potencial, no se conoce mucho lamentablemente, sobre todo en nuestra ciudad es pequeña todavía, pero tenemos muchísimo potencial. He tenido la oportunidad de hacer prácticas en etapa, por ejemplo, o en agrocalidad, y los profesionales de ahí nos decían, que se sorprendían, decían, wow, realmente tienen muy buenas bases. Y nos comparaban con otros pasantes o con incluso profesionales que recién se incorporaban a sus empresas, y decían, realmente ustedes saben de diferentes cosas, diferentes ámbitos. Entonces, eso, yo creo que tenemos mucho potencial aquí. Claro, muchos de nosotros los que entramos a la carrera, siempre como que en un principio no conocemos bien sobre de qué trata, a qué va dirigido. Y de hecho eso habíamos hablado en los podcasts anteriores sobre cómo la biotecnología en sí tiene diferentes ramas que se desenvuelven diferentes cosas. Tenemos desde la biotecnología humana hasta la biotecnología vegetal, que llegan a ser ramas muy interesantes de esta carrera. Y asimismo, yo me incluyo, yo también no conocía esta carrera. En sí ha sido el día que la conocí, literal fue antes de en sí entrar. Fue muy... Llegó, la conocí, dije, qué bonita carrera, tiene una malla muy interesante en donde tratamos diferentes temas, diferentes materias, y una carrera que sinceramente llega a abarcar muchas cosas. Sí, yo igual tuve un acercamiento muy repentino a la carrera porque me interesaba otra, pero creo que ahora que estamos ya en cuarto ciclo y ahora ya acabamos cuarto ciclo, creo que es una carrera que nos encanta a Diego y a mí. Creo que ya podríamos empezar un poco con las preguntas acerca del tema de hoy. Bueno, para ti, ¿cuál sería uno de los mitos más comunes que existen acerca de la biotecnología? Bueno, hay muchos, pero creo que el más difundido y también el más satanizado, se podría decir, es el tema de los transgénicos. Claro. Los transgénicos, primero que no se sabe ni siquiera qué es un transgénico, y cuando se habla de organismos genéticamente modificados lo toman como un sinónimo a transgénicos, cuando realmente no es así. Y hay mucho miedo del consumo de estos alimentos, en el caso de alimentos, pero realmente incluso el algodón o el material con el que está hecho los billetes es transgénico, o la misma insulina viene de una bacteria transgénica. Entonces realmente los transgénicos y en general los organismos genéticamente modificados están tan inmersos en la vida cotidiana y en la vida de todas las personas que tenerle miedo a algo que nos ha ayudado tanto no tiene sentido. Sí, muchas personas sí
han tachado a esto como algo en sí que viene trayendo más problemas antes que beneficios, sin conocer en sí lo que principalmente nos aporta. Por ejemplo, aquí en Ecuador me parece que está prohibido lo que son el consumo de productos transgénicos. Y más que el consumo es la creación. La creación, sí, Ajá. perdón, sí, la creación. Porque de ahí sí consumimos esos productos como la soya y partes así. Claro, incluso uno va al súper y compra unos chistris o compra papitas y dice contiene transgénicos, alerta. Entonces, claro. sí. Claro, lo que está prohibido es la producción de alimentos con sí. transgénicos, pero estos de aquí son importados por otros países, entonces creo que sí deberíamos evaluar la situación y ver qué es lo más conveniente, sobre todo para el país y para las personas. Y sí, también hace tener en cuenta que estos productos genéticamente modificados obviamente pasan por un proceso de revisión para, más que nada para asegurar la salud calidad de las personas. Y más que nada eso no hay que tenerle miedo, y en nuestro país como está prohibida esa parte de la producción, en sí se podría decir que se están cerrando a cierta parte de comercio, expansión, cuando se trata de este tipo de cosas. Claro, bueno, el tema de los transgénicos también lleva consigo muchos retos para nosotros como biotecnólogos, porque todavía hay esa alerta en cuanto a cómo podría ir matando la biodiversidad. Sin querer, no es como que los científicos crean un transgénico y dicen hago esto con el objetivo de eliminar otras especies, pero lamentablemente los genes por ejemplo, los alimentos transgénicos pueden introducirse a especies silvestres y ahí entraría un problema en cuanto a la biodiversidad. La biodiversidad, Ajá, claro. entonces es un reto para nosotros porque no podemos tampoco ocultar que los transgénicos tienen muchos efectos positivos, no solamente en la salud, sino para la comodidad de los humanos. Entonces, sí hay que tratar de sacar lo positivo y ir afrontando los retos y los pequeños trabas que nos ponen ahí. Claro, y de los últimos proyectos en los que has trabajado, ¿qué mitos has encontrado de la biotecnología y has desmentido? Bueno, creo que algo que al menos me pasa a mí mucho en mi familia, me preguntan un montón sobre las medicinas o sobre las vacunas, sobre todo la vacuna del COVID. Bueno, las vacunas contra el COVID. Entonces, creo que mucha gente también tiene miedo a digamos, tener dentro de su cuerpo sustancias no naturales. Y sí hubo mucho miedo también por el tema del COVID, todo fue muy repentino, mucha gente estaba falleciendo, entonces era una alarma mundial, ¿no? Entonces, el crear nuevas vacunas, nuevas sustancias para contrarrestar este virus fue alarmante y sí fue en poco tiempo, considerado poco tiempo. Por lo general un medicamento o una sustancia pues sale a la venta en varios años y esto fue bastante rápido. Entonces creo que también es responsabilidad de nosotros informar a las personas para que no tengan miedo. O sea, al final yo sé que es un riesgo, pero era eso o tantos fallecimientos que hubo. Claro, nosotros, o sea, en esa época obviamente el COVID nos llegó de imprevisto, no estábamos preparados para tal enfermedad, tal virus, y por el hecho ahí fue cuando empezaron a salir muchas vacunas para poder enfrentar a esto, y como tú dices, era aceptar estas vacunas que fueron creadas o dejar que las personas sigan enfermándose, sigan muriéndose. Me parece que asimismo, por este mismo hecho de la creación de las vacunas, me parece que recién están empezando a salir esas noticias en donde una está causando enfermedades, efectos secundarios, creo que parece que era trombosis, no me acuerdo. Ya, eso. Y, o sea, pero es que era el hecho de tener una vacuna para poder ayudarnos o dejar que la gente siga muriendo. Claro, incluso justo con el tema de la trombosis, bueno, con cierta marca de vacuna ya se tenía esa sospecha muchísimo antes. Pero ¿qué pasaba? Muchos científicos decían, sí, es verdad, tiene este efecto secundario, pero el riesgo es mínimo.
era más probable que a una mujer le dé trombosis por tomar pastillas anticonceptivas antes que por vacunarse contra el COVID. Entonces, sí, también hay que tener en cuenta que no porque sea un efecto secundario es algo que sí o sí nos va a dar. Y tener eso en cuenta, ¿no? Es que claro, los fármacos que salen a la venta tienen que cumplir ciertas etapas, las cuales sí varían bastante tiempo, a veces son de 1 año, 2 años. Entonces, estas etapas tienen que cumplirse para poder salir a la venta, pero creo que la última etapa es la que se dio, digamos, la que es de prueba en efectos secundarios y todo, eso es la que se dio para el COVID. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Y los efectos secundarios, como dijo Gaby, no son que siempre van a estar ahí, sino es una probabilidad de que exista eso. Claro, y como también mencionabas que era más probable de que adquieran trombosis las mujeres con las pastillas antes que con la vacuna. Hay que tener en cuenta mucho eso. Y sí, así mismo, ahorita me puse a pensar un poquito sobre lo que estábamos hablando hace rato, sobre los productos genéticamente modificados, los alimentos, sobre cómo en el momento que se introduce el gen, cómo vamos perdiendo cierta especie. Y sí, eso llega a ser un problema que se debe de tratar seriamente, porque como sabemos, nosotros tenemos la diversidad genética en todo el mundo y es como que ya tenemos a la especie natural. Y en el momento en que tratamos con estas, con este tipo de alimentos, con este tipo de problemas, bueno, no problemas, sino con especies, tal vez. Sí, con este tipo de, pues se va a ir perdiendo esa diversidad genética que se podría decir que es pura de aquí del planeta. Claro, incluso más, bueno, tengo entendido que en el Ecuador ese es una de las razones por las que no se experimenta con transgénicos, porque recordemos que Ecuador es un país megadiverso, entonces el poner en riesgo esa biodiversidad es bastante peligroso y pues también tienen en cuenta sus prioridades y bueno, tenemos que ver también esa parte, ¿no? Es muy, muy importante. Sí, eso mismo. Y así mismo, siguiendo con esto del medio ambiente, sabemos que la biotecnología juega un papel muy importante ante esto por la protección y así de nuestro planeta. No sé si nos puedas compartir alguno sobre cómo la biotecnología ayuda en este campo. Bueno, realmente ahí sí la biotecnología ha hecho un montón de cosas, un montón de aplicaciones. Tuve la oportunidad de formar parte de la LCOI en el 2021. Este es ¿cómo decir? Es un grupo de jóvenes, líderes que se reúnen para escribir la declaratoria contra el cambio climático en el Ecuador. Entonces, bueno, tuve la oportunidad de participar y muchas de las personas que estaban en este grupo eran biotecnólogos, muchísimos. Incluso me di cuenta que para escoger buscaban biotecnólogos innovadores con muchas ideas fuera de la caja para buscar soluciones. Y justo los chicos iban contando cómo habían aportado para combatir el cambio climático o para ayudar pues a la adaptación. Recordemos que Ecuador es un país que debe adaptarse lamentablemente al cambio climático, no solamente disminuir las emisiones, sino adaptarse. Entonces, muy interesante todos los aportes de los chicos y muchos de ellos se trataban en ocupar los residuos de diferentes especies, puede ser cacao, puede ser manzana, piña, y con eso hacían productos. Muchos de ellos eran, por ejemplo, alimento para ganado, alimento para diferentes especies, y otros, por ejemplo, se ocupan como bioabsorbentes para la eliminación de metales pesados en aguas contaminadas. Entonces, y eso, o sea, y entrando al tema de la contaminación, aguas contaminadas, la bioremediación, a la final, bioremediación es igual a biotecnología. Claro. Se pueden ocupar hongos, bacterias. Exacto. Especies pueden ser silvestres, pueden ser también modificadas. Entonces, sí, ahí la biotecnología incluso yo creo que es su responsabilidad de todos poner nuestro granito de arena. Ahorita el tema del cambio climático es fatal. Estamos viendo cambios en todo el mundo y creo que es responsabilidad nuestra como ciudadanos y mucho más como biotecnólogos
tratar de meter mano para cambiar la situación. Y sobre todo la contaminación, por ejemplo, de lo que tú nos habías comentado, de los microplásticos que existen ahora, no solo en los alimentos que consumimos, sino ya en nuestros cuerpos, en la sangre, en el agua que bebemos, se encuentra en todos lados. Y tú que has estado investigando acerca de esto, ¿qué nos podrías decir? ¿Qué nos podías explicar acerca de? Bueno, el tema de los microplásticos es súper complicado, claro, porque, como dice Cintia, se han encontrado microplásticos en sangre, en leche materna, en orina, en semen. Entonces, absolutamente nosotros estamos infestados de microplásticos. Y la comida que consumimos, ya absolutamente todo está lleno de microplásticos. Por los rayos UV y por el oleaje que hay en el mar, los plásticos del océano se fragmentan creando estos microplásticos, y como están en el océano, los peces los comen y ahí sí entró a toda la cadena alimentaria. Entonces es súper preocupante, y lo que genera en el cuerpo mayoritariamente es inflamación. Es inflamación en diferentes órganos porque a la final, como pasan por la sangre, llegan a cualquier parte del cuerpo, y esta inflamación puede provocar a la final otras enfermedades o complicar otras enfermedades. Entonces es súper complicado, y hay que ver también, primero, reducir el consumo de plástico. Muchas veces es involuntario. Uno va a la tienda y le dan una funda de pan en otra funda por encima para uno ir cargando. Entonces, primero, como hacer conciencia y eliminar esos hábitos, llevar nuestras propias fundas. Yo había escuchado que últimamente lo que más deberíamos hacer es utilizar los plásticos ya en casos de emergencia, porque tenemos muchos recursos que podrían sustituir a los plásticos. Como biotecnólogos creo que tenemos una tarea muy grande ahí de iniciar esta investigación. En vez de utilizar botellas, ¿qué podemos utilizar? Existen plásticos biodegradables, existen un montón de alternativas que podemos utilizar para dejar de utilizar el plástico. Entonces creo que es importante eso también tener en cuenta, y más como biotecnólogos para poder trabajar en eso. Claro, esa parte, más que nada, llegar a la conciencia de las personas en sí, a toda la sociedad, para que, o sea, tomen en cuenta sobre a qué estamos llegando y hacia dónde queremos llegar. Si queremos nosotros seguir en nuestro ambiente diverso en sí, Ecuador siendo un bonito país con full áreas verdes, si queremos mantener eso, pues tenemos que empezar a cuidar. Y a nosotros, como decía Cintia, nosotros como biotecnólogos que estamos estudiando esa parte, esta ya que es una rama, podemos como que ver aquellas alternativas y así empezar como que nuevas costumbres para poder mejorar eso. Claro, y bueno, más o menos retomando o cogiendo cositas de todo lo que hemos hablado, la biotecnología tiene muchísimo potencial, y aquí en Ecuador mucho más, con tanta biodiversidad. Y a veces las leyes nos cortan un poco las alas, o es un poco complicado. Entonces, ¿y por qué se da esto? Muchas veces es por ese miedo de todos estos mitos que estábamos hablando, ¿no? Y yo creo que también es importante llegar a concientizar, o incluso nosotros empezar a tomar papeles protagónicos en cuanto a la realización y a la construcción de normativas. De leyes que nos permitan, sobre todo a los biotecnólogos, seguir experimentando y en beneficio a la sociedad. Porque si no seguimos, como dice Gaby, experimentando, ¿a dónde vamos a llegar? Y más que nada donde tenemos un lugar tan grande para explotarlo como es el Ecuador. Tenemos tantos desechos agrícolas, tenemos un montón de materia prima que se puede utilizar de buena forma y responsablemente como biotecnólogos. Y como dijo Gaby, nos cortan las alas las leyes para continuar experimentando, y también creo que un poco los laboratorios que existen en el Ecuador no nos dan para expandirnos de una forma tan grande. Entonces creo que eso sería algo importante que deberíamos hacer también los biotecnólogos, que sería pronunciarnos un poco más hacia las autoridades para que nos den este paso poco a poco, para que vayan viendo que la biotecnología también es algo bueno y puede aportar algo bueno al país. Claro. Algo también, o sea, un mito que se ha entendido a veces es sobre cómo la biotecnología solo beneficia
a lo que son grandes corporaciones, grandes empresas, cuando según yo entiendo no es así. La biotecnología puede llegar a ayudar a todos, desde pequeños emprendedores, agricultores, con la ayuda de lo que es los cultivos, así obteniendo un mayor rendimiento por esa parte. No sé si nos puedes hablar un poco de eso. Sí, bueno, personalmente considero que la corrupción no está solamente en el campo de la biotecnología, está absolutamente en todos los campos. Y a la final es un problema grande, porque sí es verdad que en muchas ocasiones la gente con poder, se podría decir, buscan su propio beneficio y a costas del beneficio de otros, ¿no? Pero no son todos los casos y creo que la biotecnología se ha desarrollado de tal forma para beneficiar a la vida de todos o a la vida de muchos. Por ejemplo, tomando como ejemplo el caso del arroz dorado. El arroz dorado es un arroz modificado genéticamente que tiene una mayor cantidad de vitamina A y justamente se desarrolló este arroz para combatir el déficit de esta vitamina en Asia y África, me parece. Entonces, sí, hay otros alimentos, otro tipo de arroz también que tiene mayor cantidad de hierro y además ayuda a la absorción del hierro. Como mencionábamos, la misma insulina, antes lo que se hacía era obtener la insulina de animales como los cerdos. Y ahora, pues gracias a las bacterias modificadas, se genera la propia insulina, abaratando costos para que sea mucho más accesible para todas las personas. Para todos. Exacto. Entonces, es que eso también es lo que hace la biotecnología. Creo que reducir los costos, y sobre todo en países que están en desarrollo como es el Ecuador, que necesitamos eso, reducir costos para abastecer la pobreza en personas, donde hay desnutrición, donde a lo mejor se necesita, como dijo Gaby, abastecer estas vitaminas a ciertas poblaciones que lo necesitan. Sí, más que nada, o sea, para que esto sea accesible para cada uno de nosotros, de todas las personas, tengan la oportunidad de tener esto, y más que nada para tener una vida más cómoda, como se podría decir. Y también mucho más saludable. Hay que tener en cuenta la existencia de la medicina personalizada, la medicina de precisión, que ahorita está en un boom, donde está, por ejemplo, la secuenciación del genoma humano para entender las diferentes enfermedades y dar un tratamiento específico. Y gracias a este desarrollo, muchas personas se han curado y han tenido, o como es, por ejemplo, el tema de las superbacterias, de la resistencia a antibióticos. Claro. Gracias a la biotecnología también estamos viendo otras opciones para mejorar la vida de las personas. ¿Quiénes son los principales benefactores, pues, de todo esto? Yo creo que aparte de crear y seguir desarrollando nuevas cosas, creo que la gente también debería tener un poco más de precaución y como que informarse más al rato de automedicarse, ya que esto causa una respuesta no tan buena de los antibióticos, de los medicamentos, lo que hacen que ya no sirvan. Y muchas poblaciones se quedan sin medicamentos, sin acceso a medicamentos porque son resistentes. Entonces lo que tendríamos que hacer es de nuevo desarrollar desde cero otro medicamento. En vez de hacer eso, podríamos estar desarrollando otras curas que a lo mejor son más largas, como por ejemplo la del cáncer, en vez de seguir desarrollando más penicilina o otro tipo de digamos, antibiótico que es para curar lo que es la gripe comúnmente o eso de ahí. Pero yo creo que es importante también concientizar a las personas acerca de la resistencia de los antibióticos y los medicamentos que se deben tomar responsablemente. Sí, y ahí va también una invitación para todas las personas. Como dices, creo que todos tenemos que hacernos conscientes de cómo estamos afectando a no solamente a nosotros y a nuestro cuerpo, sino a la sociedad con nuestras decisiones. Eso mismo, tenemos que llegar a un nivel de conciencia cuando se trata de estos temas. Es nuestra vida, es la vida de cada uno, y el hecho de automedicarse y utilizar esos antibióticos sin alguna supervisión médica de algún especialista, y más que nada sin cumplir al pie de la letra, porque hay algunos que van al médico, les recetan lo que son antibióticos y dicen ya me pasó, y sin acabar la receta.
y no la termina. Y es como que ahí es cuando se cumple ese ciclo de que las bacterias se vuelven resistentes al antibiótico, y en el momento en el que nuevamente se encuentra enfermo, el antibiótico no funcionará, les van a tocar que recetar uno más fuerte, y así mismo hasta que pues la bacteria se vuelva más. Incluso ya no solamente se ocupan antibióticos, sino también ya cócteles de bacteriófagos, cócteles de fagos de virus para poder curarse, porque realmente hay personas que ya están infectadas con superbacterias justamente y ningún antibiótico les favorece. Les sirve. Claro. Ya. No sé ahora si quieras hablarnos un poco de nuevo acerca de lo de la carrera. Sabemos que fuiste presidenta de biotecnología. Claro. ¿Puedes contarnos acerca de cómo fue esta experiencia, esta gestión y sobre todo cómo fue para ti? Ay, muchas gracias por la pregunta. Ese tema es muy sentimental. Bueno, al inicio, la verdad, para nada fue... Yo creo que con el tiempo uno fue adquiriendo el amor por la carrera, el amor por la universidad. No se dio de un rato al otro. Uno sí entró, yo personalmente entré con esas ganas de trabajar, de mejorar esa experiencia universitaria para mis compañeros, pero mientras iba avanzando, iba agarrando mucho cariño, no solo a los chicos, sino también a la carrera como tal, a la universidad, a las actividades que se hacían. Y uno ya no solamente quería hacer su trabajo, sino quería impactar en la vida de los chicos para que tengan una mejor experiencia, para que no estén preocupados, para que aprovechen al máximo las oportunidades que se generan aquí. Entonces sí, al inicio también fue duro porque yo cuando me postulé fue pleno 2021, o sea, todavía no estábamos presencial acá, seguíamos en pandemia, pues, y fue un poco duro incluso el formar la lista, porque yo solamente conocía a mis compañeros, pero bueno, ahí hablando, logramos sacar una lista, nos postulamos y tuvimos el honor de servirles a los chicos. Y bueno, hubo de todo. Hubo días que uno quería sacarse los pelos, hubo días que uno ya no aguantaba, porque muchas veces teníamos deberes, exámenes, aparte actividades de representación estudiantil. Pero creo que todo eso nos ayuda también a tener esa responsabilidad por la comunidad y a ver que no somos individuales, no deberíamos ser individualistas sobre todo. Y porque también nos fuimos dando cuenta que mientras más apoyo teníamos, mientras más manos metíamos, las cosas se iban dando mejor. Y no solamente llegábamos a hacer una charla o a hacer una actividad deportiva, sino los chicos poco a poco nos buscaban, nos pedían ayuda, nos pedían consejos y también se sentía mucha gratitud por parte de ellos. Y yo cuando terminé, realmente primero me dio mucha nostalgia, pero estaba muy feliz por la oportunidad que la carrera me dio para poder servir a la misma carrera. Claro, esas pequeñas experiencias son las que nos van formando y por las cuales empezamos a tener cariño a ciertas cosas. Por ejemplo, así, si te puedo decir, Gaby, tú que eres nuestra compañera, amiga, desde que te conocí te has vuelto una de las queridas de ahí. Sinceramente, tú sabes que te queremos mucho. Por eso mismo es que en el momento en el que abrimos esta actividad, se podría decir, del podcast, yo obviamente pensé en ti. Quería tener ese ratito contigo de conversar, poder conocer un poco más de ti, sobre tu experiencia en la carrera, sobre cómo te llegó a gustar la biotecnología. Y ahora que tenemos este tema sobre los mitos de la biotecnología, la verdad me has sabido enseñar muchas cosas en este ratito de tiempo, que la verdad agradezco mucho el hecho de que nos hayas aceptado la invitación. No, yo realmente les agradezco a ambos. Y créanme que yo también les quiero mucho, me han tocado el alma y estoy aquí para cualquier cosa que se necesite, tanto para el grupo ASU como para ustedes como personas. Y bueno, también a las personas que nos estén escuchando, creo que
cualquier cosa, igual, si es que en algo que pueda ayudar o aportar, con mucho gusto. Claro, yo también conozco a Gaby ya 2 años, desde que entré a la carrera y ella estaba de presidenta, y a mí me pareció una gestión increíble de Gaby, porque yo la admiraba mucho, la verdad, porque estaba en la tesis, estaba en clases, estaba en actividades de la U, sí, representándonos a la carrera de biotecnología, que creo que hizo todas las cosas muy bien. Sobre todo a mí me ayudó mucho en primer ciclo, porque cuando yo entré sufría mucho, pero Gaby nos explicó, nos tranquilizó a la mayoría de primer ciclo, y creo que hizo eso con todos los chicos con los que ella vio entrar de nuevo ingreso, y me pareció algo muy, muy bueno de parte de Gaby. Fue increíble cómo nos ayudó a todos. Cómo llegó a cada uno. Sí, cómo llegó a cada uno. Y por eso yo, cada que le veo a la Gaby ya graduada, es algo muy bonito, porque es una persona muy inteligente. Es un ejemplo que tenemos. Sí, que todos los estudiantes de biotecnología queremos cuando nos graduemos. Ay, qué lindos, muchas gracias. Pero también déjenme decirles que el ustedes involucrarse, no quedarse... A ver, cuando uno sale ya de la universidad... tenemos que tener en cuenta que absolutamente todos salimos con un diploma. Todos salimos con nuestro título, y el que sacó 94 con el que sacó 84, los dos tienen el mismo cartón. Y lo que va a cambiar, lo que les da ese plus, lo que les da esa validez o ese extra, son justamente las cosas que ustedes están haciendo ahorita. Es el involucrarse con la comunidad, y es las cosas extra, sea en investigación, sea en la parte política, sea en la parte de deporte, sean emprendimientos. Todo eso se valora muchísimo afuera, y es lo que ustedes pueden sacar. Entonces, y algo que también me gustaría decir es que todos podemos. Absolutamente todos podemos, y nada es imposible. A la final es cuestión de organizarse y primero creerse uno. Si es que uno no está convencido del potencial que tiene, por más que cualquiera venga a decirle, no se lo va a creer y no va a aprovechar. ¿Verdad? Algo que les quieras decir tal vez a tus compañeros graduados, a los que se van a graduar o a los que van a ingresar a la carrera de biotecnología. Qué bueno, nos toca fuerte. Es verdad que en Ecuador todavía, y en Cuenca sobre todo, no sé, como mencionamos al inicio, no se conoce, muchas empresas no saben qué es la biotecnología, y creo que desde ahora tenemos que empezar a visibilizarnos. Pero a pesar de que el camino puede que llegue a ser difícil, tenemos que primero prevalecer como buenas personas, tenemos que hacer las cosas bien, y tenemos que abrirnos nosotros mismos las puertas. Hay oportunidades, pero tenemos que salir a buscarlas. Claro. Para todos, y eso mismo, que esos estudiantes, bueno, personas que están queriendo entrar a la carrera, que no tengan miedo. Que se acerquen, pregunten, investiguen, que la carrera llega a ser bonita, muy bonita. Como había dicho en el principio, esta carrera llega a abarcar muchos temas diferentes sobre la genética, sobre la parte vegetal, animal. Así que no es una carrera así que se queda así, sino abarca muchas cosas más, y eso le llega a ser interesante. Es que nada. Sí, la biotecnología está metida en casi todos los ámbitos. Ajá, ¿verdad? Entonces, sí, una invitación para los chicos que tal vez o no saben qué es biotecnología o están dudando. Pues la biotecnología tiene muchísimo campo, se pueden hacer cosas maravillosas, se puede trabajar en la industria, en la investigación, y por qué no también incluso hacer un llamado a la parte política para mejorar justo estas leyes y normativas que estábamos hablando. Claro, y la parte universitaria, ya en el momento en el que entras, sinceramente yo sí podría decir que agradezco a los amigos que he ido haciendo hasta ahora. Más que nada en el ambiente de la carrera de biotecnología, he conocido a personas que me han ayudado bastante y me han ayudado a conocer de lo que se trata esta carrera. Y además de eso, el compañerismo que hemos ido formando, la verdad, yo lo agradezco. Y porque ha llegado a ser muy bonito, y yo sé que los voy a llevar siempre aquí en el corazón. Qué lindo, Diego.
Sí, yo creo que como ustedes dijeron, en el campo de la biotecnología creo que hay para todos los gustos. Si quieres, como dijo Gaby, política, humana, vegetal, animal, industrial, lo que quieras, puedes buscar lo que te guste e introducirte un poco más ahí. Y como dijo también Diego, el ir haciendo contactos, amistades que son buenas, no solo para la persona, sino que a lo mejor luego trabajar en conjunto puedes hacer algún bien social, algo más grande, es importante. Sí, entonces... Como ahora el hecho de que estamos aquí en este proyecto junto contigo, la verdad me parece muy bonito, una bonita experiencia. Me parece, chicos, realmente felicitaciones por a ustedes y al grupo ASU por la idea. Creo que también es democratizar la ciencia, llegar a todos y es un proyecto súper chévere. Entonces, felicidades y éxitos. Muchas gracias, Gaby. Sobre todo creo que debe ser un medio de difusión para que la gente se entere de lo que estamos haciendo en la carrera de biotecnología y no solo en la carrera, sino en cada persona que está aquí en la carrera, qué es lo que quiere, qué es lo que está haciendo, para que nos conozcan un poco más y sepan lo bueno de la biotecnología. Y que la biotecnología no es algo que pasa oculto, sino que ya está saliendo a la luz y que esta llega a tener diferentes formas en la vida cotidiana de nosotros. Así es. Sí. Y yo creo que hasta aquí llegamos con el final de este episodio. Así nuevamente, ingeniera Gabriela, muchas gracias por compartir con nosotros. En serio, reitero nuevamente que agradezco mucho que hayas aceptado nuestra invitación y verte aquí. El convivir este ratito contigo me parece muy gratificante. Me gustó mucho verte aquí y poder estar discutiendo un poco sobre estos temas de biotecnología. Ay, qué lindo. Muchísimas gracias. No, realmente el placer fue mío. Disfruté mucho estar aquí y gracias a ustedes por tomarme en cuenta. De verdad que lo valoro muchísimo. Bueno, muchas gracias Gaby y Diego por esta conversación. Esperamos que hayan disfrutado y aprendido sobre la biotecnología en la vida cotidiana, tanto como nosotros contándoles acerca de esto. No olviden suscribirse a Biotech en Instagram, YouTube y próximamente TikTok. Entonces, síganos para más episodios llenos de ciencia y diversión. Hasta la próxima, queridos oyentes. Chao. Hasta luego.